3, listo. Shalom a todos, hermanos, una vez más. Baruch Hashem Yahweh. Alabado sea el Elohim de Israel. Gracias a todos los hermanos por el servicio de apertura del Shabbat, y los que han podido venir, y bueno, los que están en casa igualmente acompañándonos. Verifiquemos, chicos, por ahí, por favor, el sonido, de que efectivamente en casa todos estemos recibiendo el sonido exacto sin ningún problema. Entramos, amén, a partir del día de hoy y mañana a seguir hablando sobre qué cosa, sobre nuestra identidad. Amén. Nosotros somos Bnei Israel, hijos de Israel. ¿Por qué no somos cristianos? A ver, Luis, ¿por qué no somos evangélicos? ¿Por qué no somos católicos? ¿Cómo entender, a dar a entender que un Bnei Israel puede nacer en cualquier lugar del mundo? Que así como un cristiano evangélico puede estar en Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, igualmente un Bnei Israel puede nacer en cualquier lugar del mundo. Bnei Israel es el término en hebreo para decir hijos de Israel. Bnei Israel, hijos de Israel. Un Bnei Yosef, un hijo de José. Bnei Efraín, hijo de Efraín. Pero también se le llama Bnei Israel a todos los descendientes de las 10 tribus, incluyendo a los hermanos de la casa de Judá. Amén. Entonces, bien importante que lo vayamos entendiendo. Ya en el Instagram tenemos grabado para todos aquellos que por favor puedan ir, y tenemos nuestra identidad 1, tenemos nuestra identidad 2, y hoy vamos a tener la tercera parte. Son como 5 o 6 partes donde vamos a hablar acerca de nuestra identidad, para que podamos entender y comprender, para que ya no andemos más cabizbajos sin saber quiénes somos nosotros. Es cierto que somos creyentes, es cierto que somos hijos de Elohim, es cierto que somos miembros de la familia, pero Él nos dio un nombre a nosotros. En el primer audio que enviamos, enseñanza que enviamos, nuestra identidad 1, hablamos desde un principio y comprendimos cómo el Eterno siempre quiso hacer de la humanidad para sí un pueblo. Cómo desde un principio Él quiso que el hombre fuera su preciado tesoro. Sin embargo, el hombre nunca reconoció, y luego entonces, a partir de la enseñanza número 2, vimos cómo Él entonces se hace para sí un pueblo. Y se hace para sí un pueblo que fuesen, como se dice en castellano, de reyes y sacerdotes, pero en hebreo es Kohanim. Él se hace un pueblo para Él, porque el mundo se había rebelado contra el Eterno, y para ello escoge a su siervo Abraham. Y a partir de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él empieza entonces con lo que sería la constitución de un pueblo, a quien luego, por causa de Jacob, a quien Él le cambia el nombre y le pone Israel, dice: aquel que pelea con el Padre y vence. Eso significa Israel. No es que pelea contra el Padre, no, que pelea junto con Él, que lucha junto con Él. Ese es Israel. Un israelita es aquel que lucha mano a mano, hombro a hombro con el Padre por conquistar algo, y dice, ¿qué cosa, Luis? Vence. Ese es Israel. Aquel que no se asocia al enemigo, a lo malo, a lo inmundo, a lo contrario, sino aquel que se asocia a lo bueno, y Él es lo bueno. Ese es Israel. Él cambia el nombre, y a partir de los hijos de Jacob, Él empieza a llamar hijos de Israel a estos 12 hijos que Él tuvo, que recuerdan que Él tuvo 12 hijos, ¿se acuerdan? Y luego de estos 12 hijos,
él tuvo toda una descendencia que fue la que entra con él a Egipto. ¿Se acuerda, hermana Ivana? Fueron 70. Y de estos 70, entonces Luis, ellos se multiplican en Egipto. Amén. Y salen de Egipto aproximadamente 3,5 millones de hijos de Israel. Interesante, entran 70, pero salen 3,5 millones. Pero a pesar de que habían nacido en Egipto, él no los llamó egipcios. ¿Se dan cuenta lo interesante? Lo que la Torá te está diciendo y las Escrituras te está diciendo es que no es el lugar donde tú naces donde se te da la identidad espiritual. Amén. Nosotros podemos tener una identidad dada por el hombre de acuerdo a las leyes del hombre. Por ejemplo, en nuestro país hay una ley que dice que todo aquel que nace aquí automáticamente es panameño. No importa dónde sea su madre o su padre, eso no importa. No importa la religión que profese, lo que él crea, esa es su identidad. Amén. Dentro de la cristiandad, además de darle una identidad del país donde nace, se le da una identidad de acuerdo a la religión a que él pertenece. Puede ser bautista, puede ser cuadrangular, puede ser pentecostal, puede ser mormón, presbiteriano, puede ser apostólico, o sea que ellos le dan nombres. Pero nuestro Adón a nosotros nos da un nombre, independientemente de donde nosotros hayamos nacido, independientemente de muchos factores. Él a nosotros nos da una identidad y Él a nosotros nos llama hijos de Israel. Amén. Y recordemos que esto lo venimos estudiando con la última parashá, la parashá 54, capítulo 33 del libro de Devarim, de Deuteronomio. ¿Recuerdan? Cuando el Eterno le da una palabra a Moisés para que le dé a cada uno de los hijos de Israel. Son cualidades que ellos tendrían y que ellos arrastrarían por el resto de sus vidas y que nos permite a nosotros en estos tiempos poder saber de qué tribu probablemente nosotros somos descendientes. Amén. Estas palabras también fueron dadas por Jacob a sus hijos en el capítulo 29 del libro de Bereshit. Pero que en un proceso de estudiar todas las escrituras, amén, todos los capítulos y versículos, vamos orientando nosotros a dónde se inclinaban cada una de estas tribus, qué era lo que más les gustaba, qué era lo que más les agradaba, en qué ellos más se destacaban. Cosas que nos permitan a nosotros, por medio del Espíritu Santo, poder tener una mejor idea de qué tribu nosotros somos descendientes. Pero antes de conocer nuestra tribu, tenemos que conocer nuestra identidad general. ¿Por qué somos hebreos? ¿Por qué somos israelitas? No importa el color, no importa el país o la nación. Y para ello empezamos a aprender desde un principio cómo el Eterno constituyó a su pueblo, a Israel. Amén. Para que nosotros, como Bené Israel, tengamos esa claridad. Entonces ya hemos estudiado hasta el día de hoy cómo el Eterno entonces se constituye para sí un pueblo a través de la promesa que le hizo a sus padres, a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Siempre se los recordó a ellos y les dijo: por causa de vuestros padres, porque Él dijo que todo aquello que Él había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, Él, amén Luis, Él lo había comprometido también ¿con quién? Con toda la descendencia. Él hacía el pacto con Abraham, Él hacía el pacto con Isaac, hacía el pacto con Jacob, hizo el pacto con Moisés, pero dijo: este pacto es por la eternidad con toda su descendencia, no importa el país o nación donde ellos vayan a estar. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Hoy vamos a estudiar por qué estamos aquí. ¿Por qué los Bené Israel están en Colombia, en Ecuador, en Argentina,
en México, en África, en Asia, y estamos esparcidos por todas las naciones del mundo. Porque cuando Él les da estos mandamientos, sí les dijo también esto, que si nuestros padres y nosotros, básicamente nuestros padres, violarían estos mandamientos, Él nos esparciría, ¿por dónde? Por el mundo entero, por las naciones. Pero vamos a leerlo todo. Vamos a capítulo 26, y con la ayuda de nuestro hermano Rosmer, que está en casa, él está haciendo una recopilación para luego hacer unas presentaciones de PowerPoint, para luego tenerlas todas cada uno de nosotros. Capítulo 26 del libro de Levítico. En el verso 14, él les hace la observación y le dice al pueblo de Israel, dice: pero si ustedes no obedecen y no ponen por obra estos mandamientos. Amén. Miren lo que dice el verso 15. Si desprecian mis mandamientos y sus almas aborrecen mis estatutos, no obedeciendo y poniendo por obra todos mis mandamientos, ni tomando en cuenta mis pactos. Mire que habla de pactos, no habla de uno. Claro, porque hasta ese momento ya le había establecido un pacto con Adán, ¿se acuerdan? El primer pacto, el pacto adámico. Ya le había establecido el pacto con ¿quién? El pacto con Noé, ¿se acuerdan? Ya le había establecido el pacto con ¿quién? Con Abraham. El pacto que hizo con Jacob. El pacto ahora que le había establecido con Moshe. Por eso él habla de mis pactos. ¿Qué dice el 16? ¿Qué haría él? Yo enviaré contra ustedes, ¿qué cosa? Terror, lepra, enfermedades. O sea, que todo lo que ocurre en nuestras vidas. Hoy casualmente me escribía una hermana y yo le decía, léase por favor el capítulo 26 del libro de... Y ayer se lo regalé a otra hermana. Léase por favor el capítulo 26 del libro de Levíticos. Miren, ya nosotros no tenemos problemas con los brujos ni con los hechiceros. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, si mal no recuerdo, le dice, cuídate por favor de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo, Luis. Tus enemigos pueden ser tú mismo, Luis. No es Silvia. Eres tú mismo, tu carácter, tu yo, tu forma de pensar, tu forma de actuar, lo que tú crees. Hoy me escribió un hermano que hace mucho tiempo no veo. Un hermano que está pasando por una gran prueba hasta el sol de hoy. Hoy está pasando por una gran prueba hasta el sol de hoy. Y va a seguir con su prueba. Y él me decía, Roe, yo no sé si el nombre del Eterno es Yahuwah, o es Yahweh, o es Yahweh, o es Yahweh, o es Yuhu, o es Jehová, o es Jehoví, o es Jehobó, o es Yehubú. Y yo le dije, por eso es que estás donde estás. Porque la palabra dice que el que duda es como la ola del mar, llevado de un lado para otro tras todo viento de doctrina. Tú tienes que tener claro. ¿Qué dice Juan 17? Juan capítulo 17 completo, Yohanan, habla acerca de la unidad de su pueblo. Él dice, yo quiero que todos ustedes sean de un mismo andar, de un mismo sentir. Él dice en Juan 17 que él enseñó el nombre del Eterno. Miren, el nombre del Eterno no es hebreo. ¿Por qué no es hebreo? Porque antes de que existiera el hebreo, ya existía el nombre del Padre. El Padre mucho antes de la creación de Israel. El Padre antes de Abraham, antes de Isaac, antes de Jacob. Él es antes de Noé. Él es antes de Adán y Java y de Adán y Eva. Ya él tenía nombre. Nuestro Mashiach, nuestro Salvador, es antes de la creación del mundo. Ya él tenía nombre. ¿Cómo tú pretendes buscar en los judíos el nombre del Padre, en los hebreos, en los escritos antiguos? ¿Usted sabe lo que es fe? Fe, Luis, es algo que tú crees, pero tú no tienes cómo demostrar.
Es una convicción que tú tienes de que esto va a ser así. Hay cosas que nosotros no vamos a poder demostrar con palabras de humana sabiduría. Usted sabe lo que dicen los judíos que es fe, Luis. Los judíos dicen que fe es creer, confiar y obedecer. Eso es fe. Yo creo, no es que me lo demostraron, no, yo creo. Usted ha escuchado ese dicho que dicen por ahí cuando usted le dice a una persona, oye, la luna no es de queso. ¿Por qué tú le dices la luna no es de queso? Un dicho en Panamá. Porque hay personas que son tan inocentes que tú lo llevas afuera y le enseñas el cielo y le dices, mira, eso es queso, y se lo creen. Entonces tú tienes que hacer despertar a la persona del mundo en que está. Y tú le dices, hey, la luna no es de queso. Pues la fe es así. La fe es creer, ok, yo creo, yo no tengo cómo demostrarlo, yo confío y luego yo ¿qué? Obedezco. Le dije, ¿dónde tú estás y por qué tú estás? ¿Tú sabes por qué? Por eso. Porque te has pasado la vida divagando y filosofando y por eso estás donde estás. Porque tú no has querido ser parte de un redil, tú no has querido ser parte de un cuerpo, tú no entiendes que el Eterno nos llamó a ser parte de un cuerpo. ¿Cuándo su Keilah fue perfecta? ¿Cuándo el pueblo de Israel fue perfecto? Nunca. Por eso es que él establece su Torah. Su Torah son mandamientos para corregir ¿qué cosa? Lo incorrecto que nosotros estamos haciendo. Porque él sabía que nadie es perfecto. Y por no ser nadie perfecto como él quería, entonces él establece unas normas. Guíense por ahí, por favor. Déjense llevar por esto. No sé si me voy a explicar. Pero independientemente de esa imperfección que somos nosotros, él quiere que entendamos que tenemos que ser ¿qué cosa? Ejad, uno, unidad. Y le digo a él, mientras tú no entiendas ese principio, siempre vas a andar así. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender. El Eterno le dice a su pueblo, yo te doy condiciones, tú vas a ser mi pueblo, por causa de tus padres, no te olvides, Zoila, no es por ti, no es por el Roe, no es por Rizo, no es por mi hermana Joana, oíste, Isaac, no es por ella. ¿Sabes por quién es? Por Abraham, por Isaac, por Jacob, por nuestros padres. Y todo lo que él se comprometió con ellos, él a nosotros no los cumple. Pero así como él le dijo a ellos que si no se portaban bien y ellos, entonces él enviaría la polilla, la oruga, el saltón, todo lo que destruye, él lo enviaría. ¿Qué pasaría con ellos? El verso 17, Marixa. Por aquellos que los aborrecen serán dominados, y irán aunque nadie los persiga. 17, Zoila. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis derrotados delante de vuestros enemigos. 17, hermana Joana. 17, ¿no la tiene? Ok, Rizo 17, discúlpeme, sierva. 17, Rizo. Mostré mi rostro contra ustedes, serán heridos delante de sus enemigos. 17, Silvia. 17, Luis. Por aquellos que los aborrecen Serán. dominados. Ya. ¿Quiénes nos dominarán a nosotros? Los que nos. Eso me van a dominar a nosotros. ¿Se dan cuenta? Dice, seremos dominados por ¿quiénes, Marixa? Por lo que nos aborrece. Pero todo esto va a ocurrir, ¿sí qué cosa? Si no andamos conforme a su Torah. Y si usted sigue leyendo, él habla de amonestación a su pueblo. Pero mire, una de las amonestaciones está
acá en el verso 33. 33, Luis. Los dispersaré a ustedes entre las naciones. Ya. Silvia. A nosotros, sin embargo, esparciré entre las naciones. ¿Viste? ¿Qué haría el rizo? ¿Qué haría el rizo él? Lo esparcirá ¿Dónde? en la nación. ¿Viste Zoila? ¿Qué dice el 33 Zoila? ¿Qué haría él? ¿Se dan cuenta, Marixa? Los dispersaré a ustedes entre las naciones. Lo dispersaré. O sea que una de las promesas del castigo al pueblo de Israel, ¿cuál sería, Luis? Dispersarnos. Ahora ya saben qué decir. ¿Por qué estamos aquí si somos israelitas? Porque nuestros padres, ¿qué hicieron? Lo malo delante de él. Pecaron. Pueden leer desde el 16, 14, 15, 16, 17. Léanlo para que ustedes puedan explicar y puedan decir por qué nosotros nacimos en los países donde nosotros nacimos. Porque una de las amonestaciones que él dijo que le haría a su pueblo era esparcirlo entre las naciones. ¿Y por qué sufrimos mucho en esas naciones donde vivíamos, Zoila? ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 38. No la pagues, Andrei. 38, Zoila, ¿no la encuentras? Rizo 38. ¿Qué dice el 38, Zoila? Lea el 38, Zoila. Y esparciré en medio de las naciones, y la tierra de los enemigos lo consumirá. ¿Qué dice la 38, Rizo? Y perecerán entre las naciones. Perecerán. No solamente seríamos dispersos, sino ¿qué pasaría con nosotros, Marisa? Moriríamos, diga. Usted no dice perece. Vas a perecer, Angelito, ¿no? Te vas a morir si no estudias, ¿sí o no? Utilicemos palabras que nosotros hablamos. ¿Cómo dice la tuya, Luis? ¿Tú qué pasaría con nosotros, Luis? Luis, moriremos, Luis. Ay, te lo dije a Marisa y tú no entiendes, Luis. Perecer, Luis, es morir, Luis. Moriríamos entre las naciones. Ahora entienden por qué hay tanto sufrimiento entre los Bene Israel, entre las naciones. ¿Ah? María Silvia. Porque él dijo que inclusive moriríamos entre las naciones. Porque hay en Panamá 2 cementerios judíos. Porque moriríamos ¿dónde? Entre las naciones. Pregúntele a un judío si no es un mandamiento morir en Israel. ¿Dónde fue enterrado Abraham? ¿Ah? En Israel. ¿Dónde fue enterrada Sara? En Israel. ¿Dónde fue enterrado Isaac? En Israel. ¿Dónde fue enterrada Lea? En Israel. Jacob, cuando murió, ¿qué le dijo a José? Cuando vayan para allá, por favor, llévenme y entiérrenme allá. Y dice que él fue enterrado allá porque su padre, su hijo, José, le dijo, hizo esa promesa a su papá que lo llevaría a enterrar. Miren, el orgullo de todo judío es tener la capacidad de que sus huesos, de que su cuerpo se ha llevado y se ha enterrado allá. Pero una de las amonestaciones, dice el Eterno Juárez, ¿qué cosa? Que moriríamos ¿dónde? Entre las naciones. No solamente seríamos esparcidos, sino ¿qué cosa? Moriríamos. Y todo esto por causa de nuestra rebeldía. Amén, Luis. ¿Están entendiendo por qué nosotros estamos esparcidos entre las naciones? Para que ustedes puedan explicarle a la gente. Varón, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Yo nací aquí, tengo la culpa. Por causa de los pecados de nuestros padres. Porque Él dijo en su palabra que por causa del pecado de nuestros padres
nosotros seríamos esparcidos entre las naciones, y que allá donde estaríamos muchos de nosotros, esa tierra nos comería, nos devoraría. ¿Se dan cuenta? Vamos a Deuteronomio capítulo 4, para que ustedes vean con sus propios ojos allá en casa, y usted pueda explicar y decir, ¿por qué usted es una israelita? Un israelita y vive acá. ¿Por qué? Porque no somos gentiles, porque somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Somos de los israelitas esparcidos entre las naciones por causa del pecado ¿de quién? De nuestros padres. Así mismo es. Capítulo 4 del libro de Devarim, Deuteronomio. Aleluya. Baruch Hashem Yahweh. 26. Verso 26. Aleluya. Mire que el Eterno es bueno. Amén. Y por siempre es su misericordia. ¿Qué dice el verso 26? Preste atención usted, hermana Joana, que no trajo Biblia. Preste mucha atención. Porque aunque no haya traído Biblia, sí no importa, usted escuche. Porque recordemos que la fe, ¿cómo viene? Eso, no por leer. Y en aquel entonces no todo el mundo leía, pero todo el mundo, ¿qué hacía? Escuchaba. ¿Qué dice el verso 26, Luis? Yo pongo hoy Ajá. digo a los cielos y a la tierra. Listo, Rizo. Amén. ¿Cuántos testigos puso el Eterno, Maritza? 2 testigos. Siempre, preste atención, eso es Torah. Siempre que usted sienta hablar con alguien, porque usted sienta aclarar algo, ¿qué haga? ¿Lleve qué cosa? 2 testigos. Usted va a ser testigo. Vente, Luis, vente, Silvia. Voy a hablar con Marixa, voy a aconsejarla. Venga. Eso es, de ahí surgen los 2 testigos que usted siempre va a leer en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 5:19. ¿Quién me la lee rapidito? Primera de Timoteo 5:19. No quiero salirme de lo que estamos aprendiendo, solo para que vean ustedes cómo yo me doy cuenta cuando algo en el Nuevo Testamento es correcto. Primera de Timoteo 5, verso 19. Quiero que alguien me lo lea. Tú que estás en casa. Es difícil lo que están en casa. Y Baruch Hashem por todos ustedes. Pero ya vamos a resolver el problema para que por Google Meet, que es la herramienta de Rizo preferida, también podamos nosotros por Google Meet. Vamos a tener una pantalla gigante aquí, allá al lado izquierdo, donde ustedes van a aparecer y los voy a ver desde acá. Es que el celular me queda muy pequeño y no puedo verlo. Ese es el gran problema de Google Meet, que se requiere tener una vista de halcón, como Rizo la tiene. ¿La encontraste, Rizo? Primera Timoteo 5:19. ¿Qué consejo le da Pablo a Timoteo? A ver si está por allí. Contra un anciano no admita acusación. Aguanta ahí. Contra un anciano. ¿Quién es un anciano? Un líder. El pastor, el roe. Dice, contra él, ¿qué cosa? No admitas. ¿Qué es admitir? Cuando yo admito a alguien en mi casa, cuando yo admito a alguien en mi auto, ¿ah? Eso es. Yo no debo permitir que nadie acuse a un líder. ¿Cuál es la condición? Si no, ajá, eso. Yo no puedo acusar al pastor, al anciano, a un líder, si yo no tengo 2, ¿qué cosa? Testigos. Dice, yo no debo admitir, ni siquiera es acusar, mire, ni siquiera es acusar. No, ni siquiera es acusar, es admitir, o sea, dejar que alguien me hable a mí mal contra el líder de la cosa, contra el pastor. No puedo, es lo que dice la Torá. La Torá dice que el Eterno dijo que Él ponía 2 testigos.
porque él iba a hablar al pueblo de Israel. ¿Y a quién él ponía por testigo, Maritza Luis? ¿A quién? Al cielo y a la tierra. Porque él mismo es justo, porque él tiene la capacidad para hablar con la tierra y hablar con el cielo. Y si él quiere, las pone a hablar y le dice: yo le dije a usted, cielo, fue verdad, tierra, fue verdad. Lo que hace Pablo acá en Timoteo es lo mismo, dice: no admitas una acusación. ¿Qué dice Mateo 18:16? A ver si es algo también relacionado siempre a tener gente, dos, con pruebas que lo que a mí me dicen de fulano es cierto. Lo que la Torah me está diciendo, que yo no puedo dejarme manejar por lo que a mí me han dicho. Puede ser cierto, ojo, pero la Torah dice que deben haber pruebas, dos. A veces, ¿qué ocurre? Mire, a veces ocurre que yo descubro algo y es verdad, pero es para que yo llame la atención, ¿cómo? A solas. Porque para poder yo llamar la atención con otro, esos otros dos deben tener, ¿qué cosa? Prueba. Amén. Entonces es lo que la Biblia llama pecado oculto. Yo me entero personalmente de que alguien me hizo un agravio, pero más nadie, y yo no tengo cómo demostrar que eso es verdad. Amén. Entonces yo tengo que ir donde la persona y a solas decirle: hermano, tú y yo sabemos, mira, aquí está la prueba, tú hiciste esto, pero no puedo decírselo a otros porque yo no tengo la prueba. ¿Qué dice Mateo, Rizo, para ver si tiene que ver al respecto? 18, verso 16. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos testigos. Ahí está, se da cuenta, siempre es bueno. Pero primero yo le llamo la atención como a solas. Creo que dice el verso 15. Lee el verso 15, por favor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, Ajá. ve y repréndele, estando tú y él todos. Ahí está. Ahí está lo que le decían, ¿se acuerdan? Yo sentí que alguien me agravió y yo tengo la prueba. No es que alguien me lo dijo, no. Yo tengo la prueba. Mi hermana, mi hermano me agravió. ¿Yo tengo que hablarle eso a alguien? ¿Tengo que decírselo a alguien? No. Yo tengo que ir ¿dónde? A solas, donde el hermano y donde la hermana, ¿qué cosa? Y reprenderlo o llamarle la atención a solas. Ya en el verso 16 dice que si ese hermano o esa hermana continúa, yo tengo que llamar dos testigos, pero yo tengo que tener pruebas. No sé si me explico. Para poder que estos dos testigos queden como prueba de que lo que yo estoy diciendo es cierto. Fulano me agravió. Es lo que hace el Eterno acá. Y como yo le decía a ustedes, una forma de corroborar. ¿Cómo yo sé que algo en el Nuevo Testamento es acorde o es correcto? Porque la Torá me da ejemplos. Aquí el Eterno dice en Devarim 4, verso 26, Deuteronomio 4, verso 26 dice que Él pondría dos testigos al cielo y a la tierra, que el pueblo de Israel sería ¿qué cosa? Exterminado. 27, Silvia, ¿qué más haría el Eterno? Y el Aarón dispersará entre los pueblos y quedará poco. ¿Cómo? Quedará poco en Ah, eche para atrás que no entendí lo que usted leyó. Usted no está al lado de su esposo. Léalo, nuevamente. Y el Señor dispersará. ¿Y el Señor qué haría? Dispersará entre los Diga, dispersaría, porque es en el futuro. dispersaría. Los regaría, diga. Acuérdense, traten de utilizar palabras que usted utiliza en estos tiempos. Dispersar es los voy a regar. Léelo tú, Luisito. ¿Qué dice el 26? ¿No lo ha encontrado, Luis? 26, dámonos en el 4, verso 27, Luis. El 27 ahora. El 26 es que él va a poner por testigo. ¿Cuál sería el testigo? Lo que él está diciendo. ¿Qué le está diciendo Luis? El 27, ¿qué le está diciendo el Eterno? Entonces Yahweh los dispensará.
Diga, Luis, los repartiría, los regaría. Acuérdate que es lo mismo que dijo ella, Luis. Lo regaría Dispersar es regarlos. ¿Por dónde, Luis? entre las naciones. ¿Se da cuenta, hermana Joana? Qué lindo. Miren la clase de líderes míos. Pero yo me siento orgulloso. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que ¿a quién escogió él? Al tartamudo, al vil, al menospreciado, al que no habla bien, el que no entiende bien, porque él me ha puesto eso a mí. Amén. Me ha dicho, hijo, ten paciencia. Yo quiero que tú tengas paciencia con aquel que le dificulta hablar, le dificulta entender, le dificulta expresarse. Si tú puedes levantar uno de esos hombres, de esas mujeres, amén, tú eres victorioso. Pero cuando usted tiene una persona inteligente, brillante, que es fácil formarlo, no has hecho gran cosa. ¿Por qué no? Porque ya de por sí lleva. Acuérdense que por eso era que se reían del Mesías y de sus discípulos. ¿Dónde había nacido el Mesías? Él había nacido en un lugar malo, feo. Y por eso ellos decían, ¿acaso algo bueno ha nacido allá en Nazaret, en Belén de Judá? Allá, en ese hueco. ¿Quién es Luis Nestroso si él no habla bien? ¿Quién es Silvia si no habla bien? ¿Quién es Zoila si no habla bien? ¿Cómo dice la tuya, Zoila, para ver? Ahí está. Cuando yo leo algo, yo tengo que utilizar una palabra que la gente me va a entender en estos tiempos. Yahweh los regaría, los dispersaría. Él sigue hablando, pero ahora que dice él, yo pongo por testigo a los cielos y a la tierra que yo a ustedes los voy a regar entre las naciones. Y a su nombre, ¿se dan cuenta? Porque estamos donde estamos. Y usted puede decirlo, escríbalo, apúntelo allí, para que usted pueda compartir con cualquiera que le diga, soy israelita, tú eres nicaragüense, sí, y Pablo, ¿acaso que no había nacido en Tarso? Y todo el pueblo de Israel no había nacido en Egipto. Todos ellos habían nacido en Egipto. ¿Y por qué ellos no decían somos egipcios? Porque ellos sabían que no era el lugar donde tú nacías, era tu fe, tu convicción. Soy hebrea israelita, nacida en Nicaragua. Soy hebreo israelita, nacido en Venezuela. Soy hebreo israelita, nacido en Chiriquí. Soy hebreo israelita, nacido en Barranquilla. Soy hebreo israelita, nacido en Bogotá. Soy hebreo israelita, nacido en Panamá. Soy hebreo israelita porque mis padres le fallaron al Eterno y Él juró que nos esparciría entre las naciones. Yo soy descendiente de aquellos que fueron esparcidos entre las naciones. Se mezclaron, se gentilizaron, se paganizaron. Pero hay promesa. Y la vamos a leer. Para aquellos que él dijo que serían esparcidos. Capítulo 28, el mismito del Deuteronomio. Tenemos que terminar con esto hoy. Padre, detén ese reloj en el nombre de Yahshua Mashiach. Capítulo 28 de Devarim, Deuteronomio. Apunten en casa, por favor. Capítulo 28 de Deuteronomio, Devarim. Gracias, mi Rey, por tu amor y tu misericordia. Capítulo 28, Luis, más adelante al final. ¿Por qué nosotros estamos entre las naciones? ¿Por qué nosotros fuimos esparcidos? ¿Por qué hemos nacido entre las naciones? Capítulo 28. Gracias a Dios. Aleluya. Baruch Hashem. ¿Está entendiendo, hermana Arlene? ¿Por qué usted nació entre las naciones? Juancito, hijo mío, ¿te das cuenta por qué estás entre las naciones? Porque hemos nacido. Hermana Lisbeth, mi hermana Lisbeth tiene un apellido poderoso, es apellido Abadía, apellido claramente hebreo. Aleluya. Nuestra hermana Sheila Reyes es de Colombia, Barranquilla. Baruch Hashem por ella, apellido sefaradita.
Baruch Hashem, nuestra hermana Diana Kowalewski también en sintonía. Joel Reyes, shalom, hijo mío, igual. Nuestra hermana Rosa en las Américas, me alegro por ella porque cada vez está recuperando mejor su salud desde que estamos ahí más cerca de ella. Shalom, Raulito, que el Eterno te bendiga hasta el trébol. Decíamos nosotros por qué somos Bene Israel y estamos aprendiendo. En el verso 63, ¿qué dice el 63? Fíjense todos. Verso 63 dice: así como el Eterno se alegraba de hacernos el bien y de multiplicarnos, dice que asimismo Él se va a gozar de nosotros, destruirnos. Así mismito. ¿Y qué dice el 64, Zoila? ¿Qué dice el 64, hermana Diana Kowalewski? El Deuteronomio 28, verso 64, Raúl, mira por qué. ¿Qué dice el 64, Maritza? Yahweh te dispersará. Díganos, regará. Yahweh nos regará. Él nos enviará. Inclúyase. No diga ellos, a mí. Por eso yo estoy aquí, pastor. Dice, ¿desde dónde a dónde, Luis? ¿Desde dónde a dónde haría eso, Luis? Entre todas las naciones. De entre un extremo de una tierra hasta otro extremo de la tierra. Él nos dispersaría. Aleluya. ¿Y qué harían ellos allá en esos lugares? ¿Qué haríamos nosotros allá? Dice, rendiríamos culto a quienes, a otros dioses. Por eso que nuestros padres eran católicos. ¿Se dan cuenta? Y muchos de nuestros familiares fueron brujos y hechiceros, paganos, adoradores de palos. Porque fuimos esparcidos entre las naciones. Porque fuimos dispersos entre las naciones. Por causa de nuestra desobediencia, por la desobediencia de nuestros padres, por la desobediencia de nuestros ancestros. Y allá serviríamos a sus dioses, y allá adoraríamos a sus dioses, y dice él en su palabra. ¿Cómo estaríamos en esos lugares, Zoila? Verso 65, ¿cómo estaríamos en esos lugares? No tendríamos shalom, no tendríamos paz en esos lugares. ¿Se dan cuenta? Y a su nombre decimos Baruch Hashem Yahweh. Apréndete este grito de guerra. Baruch Hashem Yahweh. No tendríamos paz. Dice su palabra, hermano Joel. No tendríamos paz, dice el Eterno. Aleluya. Mi alma te alaba, mi rey. Mi alma te glorifica. Mi alma te honra, mi rey. Ahí mismito, capítulo 29, Devarim 29. Deuteronomio 29, verso 27. ¿Qué dice el 27? Dice, por lo tanto, la ira del Eterno vendría por nuestros padres. ¿Y qué dice el 28? Nuevamente confirma que Él nos esparciría entre las naciones de donde nosotros hemos sido esparcidos. Pero miren la promesa bonita, hermosa en el capítulo 30. Ahí hay una promesa. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nosotros en estos tiempos? En el capítulo 30, el verso 1 dice, si allá donde tú fuiste esparcido, allá donde tú fuiste enviado, allá donde tú fuiste enviado, si allá, no importa,
si estas maldiciones te han seguido, allá no importa si tú sientes que estás en bendición, pero si allá en ese lugar donde tú fuiste enviado y esparcido, tú te acuerdas de Yahweh, tu Elohim, dice él. ¿Qué dice el verso 3, Rizo? ¿Qué pasaría? Entonces, Yahweh hará volver a los cautivos. Eso, ¿se dan cuenta la promesa? Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué dice el verso 3, Zoila? Entonces Yahweh hará que retornes, ¿verdad, Maritza? Entonces el Eterno hará que tú regreses. Y en eso es lo que estamos nosotros, en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Porque tú y yo acá donde estamos nos hemos acordado de Yahweh, nuestro Elohim. No importa si en la maldición o en la bendición, dice, Él hará que nosotros regresemos. No importa de qué lugar del mundo. Por eso usted ve que cada día más se levantan los Bene Israel en todas partes del mundo. Usted entra en las redes sociales y hay Bene Israel en Nicaragua, hay Bene Israel en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, Bene Israel en Bolivia, Bene Israel en Chile, Bene Israel en África. La semana pasada me escribieron de África en francés, de Rusia nos están esperando en la antigua Unión Soviética, del norte, del sur, del este y del oeste. Él está levantando a sus cautivos de entre las naciones. Si nosotros allá donde estemos, dice, nosotros nos acordamos de Él. Esto fue profetizado también por los profetas. Esto fue dicho en la Torá. Pero ahora vamos a ver lo que dicen los profetas. Amén. Vámonos a Ezequiel todo rapidito. Ezequiel capítulo 20. Aleluya, Baruch Hashem Yahweh. Te alabamos, mi Rey, te bendecimos, te glorificamos. Dale un poquito de volumen, André, por favor. Gracias, mi Rey, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias porque tú estás permitiendo que tu pueblo pueda entender y pueda comprender, mi Rey, cómo llegamos donde nosotros hemos llegado y cómo es que estamos donde nosotros estamos. Como tú le hablaste a tus profetas, mi Rey, para que le hablaran a tu pueblo. Ezequiel 20, por favor. Miren esta palabra hermosa. Ezequiel 20 dice su palabra en el verso 1. Aleluya. Te alabamos, mi Rey, te bendecimos, te glorificamos. Gracias. Dice el Eterno en el verso 20, 21-20. Dice, santifiquen, aparten mis días de ¿qué? De Shabbatot. Reposo es Shabbat. Reposos en hebreo es Shabbatot. Guarden mis días de reposo, por favor. Por eso quiero felicitar a todos aquellos que guardaron las fiestas. Y aquellos que no pudieron guardarla, prepárense para este año. Guarden cada día que el Eterno dice que tenemos que guardar. Dice, guarden mis días de Shabbatot, observen mis ordenanzas y pónganlas por obras. Vívanlas, por favor. El Eterno se enojó con su pueblo, dice él, porque su pueblo no entendió, dice, la importancia de obedecerle. ¿Qué le dijo en el verso 23? ¿Qué le recuerda a Ezequiel? Dice, sin embargo, les juré en el desierto que los habría de dispersar entre las naciones y esparcir entre los países. Ezequiel tenía clarito la palabra dada por Moshe Rabbeinu a su pueblo.
¿Se dan cuenta lo que yo le digo? Cuando yo me doy cuenta de que lo que está escrito en el Brit Hadashah está correcto, porque lo que está escrito en el Brit Hadashah debe ser lo mismo que está escrito en el Tanaj, en los profetas, en los Nevim, y es lo mismo que debe estar escrito ¿dónde? En la Torá. Ezequiel está diciendo lo que dijo Moshe Rabbeinu, igualito, no cambió. Capítulo 34 del libro de Ezequiel. 34 del libro de Ezequiel. Miren estas palabras de Ezequiel para que usted siga comprendiendo por qué nosotros estamos entre las naciones, nosotros los Bene Israel, para que usted tenga la capacidad de decir por qué yo soy un israelita y vivo donde yo vivo, por causa del pecado de mis padres, porque Él dijo que nosotros seríamos esparcidos entre las naciones. Perdón, era el mismo capítulo 20, discúlpeme, vayan atrás. Capítulo 20, nada más que era el verso 37. 20, verso 37. Gracias, mi Rey, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. ¿Qué haría Él? Dice, los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en la disciplina del pacto. Eliminaré entre ustedes a los rebeldes, dice. ¿Se dan cuenta? Él se encargaría de esto. ¿Pero dónde? ¿Dónde sería eso? Entre las naciones, donde fueron ¿qué cosa? Ustedes ¿qué cosa? Esparcido. Allá yo haría eso. Allá. ¿Qué más dice? Los expulsaré de la tierra donde viven y no entrarán a Israel. ¿Podemos entrar a Israel hoy en día nosotros? Aló, no podemos entrar. No van a poder entrar a Israel aunque ustedes quieran. Eso es parte de lo que yo le dije a ustedes. ¿Qué ocurriría con ustedes? Vamos ahora a Isaías. Sigamos viendo las promesas de Isaías. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Y por qué no podemos entrar? Porque muchos se burlan de nosotros. Y si tú eres judío, y si tú eres israelita, ¿por qué no te vas a vivir a Israel? No entienden palabras proféticas. No entienden que aunque nosotros querramos, no vamos a poder ir hasta que no venga el Mashiach. Y eso lo vamos a aprender en las clases posteriores. Porque solo Él va a poder hacerlo. Esto no es cuestión de presentar pasaporte judío, ni cuestión de presentar documento que diga que mi madre es judía. Olvídate ese cuento. Ahora hemos sido amonestados por causa de la rebeldía de nuestros padres. Y no vamos a poder entrar hasta que no venga el Mashiach, nuestro Redentor. Por eso Él es llamado el Redentor, porque Él nos va a redimir. Amén, Luis. Isaías 41. ¿Qué dice el verso 8, Rizo? Pero tú, Israel, Amén. siervo mío, Sí. Jacob, a quien yo escogí, Aleluya. descendencia de Adán, mi amigo. Amén. No temas, ¿verdad que sí? Qué palabra más linda. ¿Cómo lo llamó Él? Israel. ¿Quiénes somos nosotros? Israel. Es palabra para nosotros. Siervo mío, yo te escogí. Si ya Israel había muerto, estamos en el capítulo 40. ¿A quién le está hablando? A su pueblo, a nosotros. Eso es convicción. Eso fue pueblo, tú que me ves desde tu casa. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas su palabra permanece y perdura para siempre. ¿Qué le dijo a él, hermana Joana? Mire qué palabra más linda. Yo te llamé, Joana, desde los extremos de la tierra y desde las regiones remotas, y te he dicho, tú eres mi sierva. Yo te he escogido, yo no te he desechado. Qué palabra más linda, ¿verdad que sí? ¿Desde dónde Él nos llamó, Marixa? Desde las regiones remotas, léalo.
Su Biblia lo dice. ¿Desde dónde nos llama a sola Él a nosotros? Desde las regiones que distantes. ¿Desde dónde nos llama Él a nosotros, Rizo? Desde las regiones lejanas. ¿Desde dónde nos llama Él, Silvia, a nosotros? Desde las regiones de la Conchinchina, decimos aquí en Panamá. ¿Desde dónde nos llama el Rizo, Luis? Dice, de donde dice, por ahí dicen, donde el diablo dejó el sombrero. ¿Ustedes han escuchado ese dicho? ¿Ah? ¿Ha escuchado ese dicho, Luis? ¿Dónde es fulano? Ese man vive por allá donde el diablo dejó el sombrero, dice. O sea, vive lejos. Desde allá el Eterno nos estaría llamando a nosotros. Es una palabra de aliento del profeta Isaías, diciendo, no importa dónde tú hayas sido esparcido por causa de la rebelión de tus padres, desde allá yo te llamo. Él nos está llamando desde Panamá, Él nos está llamando desde Centroamérica, Él nos está llamando de las Américas, Él nos está llamando desde el mundo entero, dice su palabra. No te preocupes, hijo mío, por eso ten fe, ten convicción, cree que Él así lo hará. Aleluya, qué palabra más linda. Capítulo 43 de Isaías, mismito. ¿Qué dice el capítulo 43 de Isaías? Verso 5. No temas, Zoila, porque yo estoy contigo. No temas, Diana, no temas, Rosmer. Rommel, no tengas miedo, hijo. Joel, no tengas miedo. No tengas miedo. Aleluya, hermana Sheila. Hermano Darío, hermana Dayan, los extrañamos a ustedes para Rosodés. Los prestan, no pueden quedarse los prestantes, no. Rosodés, un día conmemorable en el mes. Marca nuestro inicio. Es el agradecimiento, aleluya, por las victorias del mes. No se quede más en Rosodés, pueblo. Vamos a empezar a honrarle y a glorificarle en cada Rosodés. Vamos a hacer un sacrificio para Rosodés. Si hay que venirse caminando, ¿usted no ve cómo hacen los piedreros para vender aluminio para su droga? ¿A ellos les importa el agua que caiga? ¿A ellos les importa acaso que llueva, que haya luz, que haya sol, que haya frío? Con tal de complacer al Dios de ellos, al Dios de la droga. No se sienten cansados. A ellos no les preocupa el COVID, a ellos no les preocupa la enfermedad. ¿Te das cuenta, Raúl? Hay que aprender a pagar un precio por el Elohim de Israel. ¿Qué dice Isaías 43, verso 5? No temas, porque yo estoy contigo. ¿De dónde te traeré, Rizo? Del oriente. Traeré tu generación. Así es. Y del occidente te recogeré. ¿Qué le dirá al norte? Zoila, en el 6. Dirá al norte, de acá y al sur no te retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. 7, Marixa. ¿Se da cuenta por qué usted debe saber el nombre? Y usted no puede estar por ahí dudando del nombre del Eterno. Que Yahweh, que Yahweh, que Yahweh, que Hashem. ¿Hasta cuándo tanta duda, pueblo? ¿Hasta cuándo dudar y no creer? Todo aquel que invoque el nombre de Yahweh, dice, todo aquel, para mi gloria lo he creado y lo formé. Todo aquel que invoca el nombre de Yahweh, Él lo formó. Es un Bené Israel, para su gloria lo llamó. Por eso es que esto no es para todo el mundo. Por eso el que duda tiene serios problemas en este asunto. Amén. Porque te está diciendo que para su gloria tú no has sido llamado. Por eso es muy importante que tú lo entiendas y que tú lo comprendas. Aleluya. ¿Tenemos duda entonces? ¿Por qué hemos sido esparcidos entre las naciones? Bueno, mañana vamos a ver, no se pierda el día del mañana, que viene siendo nuestra identidad, parte 4. Ahí vamos a ver cómo el reino de Israel fue dividido, cómo fue esparcido y cómo fue enviado entre las naciones. Léase Primera de Reyes capítulo 11 en su casa, porque eso vamos a leerlo mañana. Vamos a estar orando por las ofrendas.
Préstame la sedaká acá, por favor. Vamos a estar hablando por las ofrendas en su casa. Amén. Aquí está, que está aquí. Ya usted sabe, todos en su casa, por favor, todos en su casa. El que no puede venir, tenga una sedaká, una alcancía en su casa. Usted no puede venir, tenga una sedaká. ¿Cuánto usted va a depositar ahí? Lo que usted pueda. Amén. Y si la llena para la fiesta de la Pascua, tráigala. Si la llenó para la fiesta de Sukkot, tráigala. Amén. Preséntela al Eterno. Pero nunca venga delante de Él con las manos vacías. Ya no somos paganos, no somos cristianos. Siempre su pueblo iba delante de Él, primero presentándole, ¿qué cosa? Su sedaká, su ofrenda. Sube el volumen acá, hijo mío, por favor. Aleluya. Cerremos nuestros ojitos y démosle gracias por el Shabbat. Baruch atah Yahweh Eloheinu, Melech haolam. La alabanza hermosa que siempre utilizamos para hablar por la ofrenda, por favor. Asher kedishanu b'mitzvotat betzivanu. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu palabra, con tu Torah, con tus mandamientos, y que nos enseñas el precepto siempre de darte las gracias, mi Rey, siempre por tu palabra, cada vez que la compartimos. Que nos enseñas el precepto, Padre, siempre de agradecerte, cada vez que abrimos el Shabbat, cada vez que iniciamos el Shabbat. Gracias porque sabemos que mañana sería un día de victoria, un día de shalom para nuestras vidas. Gracias, mi Rey amado. Gracias por todo. Mira, Padre, aleluya, que mañana sea un día, durante el día de victoria, y que cerremos en victoria en Shabbat, mi Rey amado. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Gracias porque cada vez más tú confirmas nuestra identidad. Gracias porque cada vez más tú nos enseñas a nosotros, mi Rey amado, por qué somos Bene Israel. Porque tú nos confirmas a nosotros que hemos sido esparcidos entre las naciones y por qué estamos donde estamos. Pero que también nos enseñas que del oriente y del occidente, del norte y del sur, allá donde estamos, si nos acordamos de ti, ya sea en abundancia o en escasez, pero si nos acordamos de ti, desde aquel lugar a nosotros, tú nos recogerías. Gracias por nuestra identidad, por ser Bene Israel, por ser hijo de Israel. Gracias porque tú nos enseñas que al ser hijos de Abraham, como dice el libro de Gálatas, somos hebreos. Como dice el libro de Génesis, todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Gracias, mi Rey, por los esparcidos entre las naciones. Gracias por aquellos que desde su casa nos han acompañado y nos acompañan, mi Rey, en el día de hoy, que nos acompañarán en el día de mañana. Gracias por todo. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Que la paz del Mesías sea contigo, amado en la fe. Amén. No deje de seguir creciendo en la fe de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en la fe del pueblo de Israel, la fe hebrea israelita. Shabbat Shalom. Se saludan todos ustedes con un Shabbat Shalom en sus casas, en sus